cuarto pico de la pandemia. Distinto, sí, claro, por supuesto, porque se produce en medio de un muy exitoso plan nacional de vacunación. Pero ve usted que se produce un aumento del 327% en los casos en los últimos 10 días. Sí, llevábamos menos de 2.000 o un promedio de 2.000 algo de casos, subió a 3.000 y luego a 6.000. De acuerdo. Pero hay que enfrentar esta situación. Estamos en el cuarto pico de la pandemia, lo ha advertido el doctor Fernando Ruiz, que es el ministro de Salud, además médico, y ha hecho énfasis sobre lo que está ocurriendo en algunas regiones de Colombia. Saludamos al doctor Carlos Álvarez, que es coordinador de estudios de COVID-19 de la Organización Mundial para la Salud en relación con Colombia y también infectólogo. Doctor Álvarez, buenos días. Muy buenos días. Estamos en esta situación, cuarto pico de la pandemia. ¿Cómo entenderlo, cómo abordarlo con la advertencia hecha de que hay un plan de vacunación mediante muy exitoso que de una u otra manera ha permitido que haya cifras muy altas de contagios pero muy bajas de fallecidos, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Yo creo que aquí lo importante es tener en cuenta que efectivamente eso es un nuevo pico, pero no en las mismas condiciones. No es lo mismo lo que sabíamos en marzo del 2020 a lo que sabemos hoy, diciembre del 2021. Sabemos varias cosas y adicionalmente tenemos nuevas herramientas. Usted ha hecho énfasis, estoy yo completamente de acuerdo, en que la mayor herramienta, diferente a lo que teníamos en los picos anteriores, es tener un gran porcentaje de la población vacunada, también información de la efectividad de las vacunas y la importancia del refuerzo, especialmente contra esta variante Omicron. Entonces yo creo que no es entrar en pánico y es preocuparnos, pero justamente ser conscientes que podemos hacer y actuar para disminuir el impacto de este pico. Sin duda, y además lo que usted dice es cierto, uno lo que está viendo es un aumento de contagios que se ha producido en los últimos días de una manera significativa, pero al mismo tiempo una cifra de fallecidos controlada. Eso lo que nos hace es tener la conclusión definitiva, doctor Carlos Álvarez, de que Omicron sí es más contagiosa pero menos letal, o eso todavía sigue siendo incierto. Yo creo que hay cosas favorables. Con seguridad es más contagiosa, con seguridad evade la respuesta inmune de las vacunas y la inmunidad natural generada cuando uno se enferma de COVID se recupera, eso es verdad. También sabemos que cuando las personas están vacunadas y especialmente con refuerzo tienen menos complicaciones, también es verdad ese punto. Digamos que se conoce ya a nivel experimental que pareciera que afecta menos los pulmones que las otras variantes de COVID-19, por lo menos se ha demostrado ya en modelos animales. Ahora pues eso podría explicar en parte lo que estamos viendo en Europa y en Sudáfrica, en el cual hay menos hospitalizaciones. Recordemos que de todas formas las hospitalizaciones y muertes llegan 2 o 3 semanas después, entonces digamos que hay que estar con muy buen optimismo, pero no bajar la guardia. Doctor Álvarez, usted de todas maneras ayer envió un trino diciendo que quien tuviese síntomas de gripa o quien tuviese gripa, dice usted, no hay que generar pánico, pero también dice que quien tiene síntomas de gripa debe aislarse y casi que asumir que esa gripa es originada por el Omicron o por el coronavirus. ¿Tomarse en serio lo que está pasando? Sí, definitivamente, porque este virus, pues los principales síntomas desde siempre han sido los síntomas respiratorios altos, que es lo que nosotros llamamos técnicamente una gripa en Colombia, un resfriado común, tos seca, malestar general, algunas veces fiebre, y esos síntomas que son los del resfriado común o de gripa, en este momento en el que está circulando un virus con esa alta capacidad de contagio, ya sea la variante Delta o la variante Omicron, pues definitivamente nos obliga a que ante la presencia algunos de estos síntomas, pues aislarnos, porque de esta manera evitamos transmitirlo a nuestras familias o a nuestros amigos o familiares, porque justamente en los primeros días, que es supremamente importante, cuando empiezo a sentirme como que me da maluquera, como me siento mal, esos 2 días antes de que florecen todos los síntomas, esos son los días que más se transmiten, los 2 días anteriores y los 3 días siguientes. Ahora, doctor Carlos Álvarez, otro oyente está preguntando en este momento que si hay diferencias y cuáles son entre el contagio de Omicron y una gripa fuerte, si se puede detectar. No, desafortunadamente no podemos en este momento con solo síntomas decir que esto es por otro virus, un rinovirus o un virus sincicial respiratorio o por coronavirus o por estos virus con SARS-CoV-2. No lo podemos hacer clínicamente. Por esto, ante la sospecha, y como estamos circulando fuertemente el SARS-CoV-2, que es el causante de la COVID-19, pues primero tenemos que pensar que sea descartarlo,
¿Cómo se descarta? Pues ya saben, podemos hacerlo solicitando una prueba a nuestra EPS. Doctor Álvarez, en Estados Unidos ya estamos viendo colas impresionantes de la gente tratando de tomarse una prueba COVID y esto está generando congestión. Acá en Colombia, anoche dijo el ministro, y me quedó sonando, de que se estaban presentando falsos positivos, que usted se tomaba la prueba PCR y le podía dar negativo, pero resulta que después se le dio positivo, ahí queda uno como medio loco. Le pregunto, ¿en Colombia estaríamos a puertas de esa crisis de falta de pruebas de PCR y si entonces sería mejor el antígeno en dado caso como para ayudarse? Son pruebas complementarias, es supremamente importante lo que acabas de comentar. Yo creo que acá lo que hay un algoritmo de diagnóstico para el sistema de salud colombiano en el cual combina la prueba de antígeno y la prueba de PCR. Se puede hacer la prueba de antígeno, si la prueba de antígeno sale positiva, confirma el diagnóstico, si sale negativo, se puede hacer una PCR porque las pruebas de antígeno son un poco menos sensibles que las PCR. Más o menos para poner en contexto, en los primeros 7 días, una prueba de antígeno detecta hasta 8 de cada 10 personas infectadas, la PCR detecta 10. Entonces hay 2 que podrían ser negativas con la prueba de antígeno y se confirman con la PCR, pero 8 salen positivas con las pruebas de antígeno. Entonces yo creo que esa combinación es importante que tenerlo en cuenta. Lo que sí nos sirve para el diagnóstico agudo son las pruebas de sangre. Las pruebas rápidas de sangre no sirven para el diagnóstico agudo, sirven para saber si uno le dio COVID hace ya más de 2 o 3 semanas. Doctor Álvarez, se está hablando mucho de la reducción en los días de la cuarentena para personas que tienen COVID-19. El doctor Fauci decía en Estados Unidos que tenían que tomar estas decisiones para tener activa la sociedad. ¿Aquí de cuánto es la cuarentena o cuánto se recomienda, doctor? Seguimos la recomendación que hemos tenido ya durante el último año, que es 10 días. Una persona que desde el inicio de los síntomas. Sabemos que los días, como acaba de decir, los días que más se contagia son los primeros 2 días o los primeros 3 días después de los síntomas, hasta los 5 días y luego va disminuyendo poco a poco. Pero uno no puede decir que no pueda transmitirle a otra persona hasta el día 10. Digamos que tiene más impacto los primeros 5 días, que es lo que tomó los Estados Unidos, pero sí hasta el día 10 es un día que ya definitivamente la probabilidad de transmisión es extremadamente baja, si no es 0. Yo creo que acá seguimos con la recomendación hasta el día 10. Doctor Álvarez, ya hay algunas organizaciones médicas, especialmente en el Valle del Cauca, que están pidiendo que se tomen medidas en medio justamente el inicio de este cuarto pico, ya anunciado oficialmente por el ministro de Salud. Medidas de restricción, ¿usted las recomendaría? ¿Y desde cuándo se podrían recomendar medidas restrictivas, reducción de aforos para contener este cuarto pico? Yo creo que el plan de Colombia incluye medidas de restricción de aforos, básicamente va de la mano con el índice de resiliencia y con la tasa de vacunación para tener aforos completos de 80, 90 o 100%. Eso está en este momento vigente. Lo otro que está vigente y que tiene más impacto, y por eso creo que es donde más tenemos que concentrarnos, es en seguir trabajando fuertemente en el uso de tapabocas, que efectivamente es una medida útil, demostrada contra la transmisión de virus respiratorios, incluyendo de la COVID-19, y lo otro que también es supremamente importante es la vacunación. Mientras empieza a circular con mayor intensidad estos virus, lo que tenemos que hacer es ganar tiempo vacunándonos. Entre más personas estemos vacunadas y ojalá con dosis de refuerzo los mayores de 50 años, probablemente el impacto en hospitalizaciones y el cuidado y uso de cuidado intensivo se disminuye. Doctor Álvarez, le pregunto desde la ciudad de Manizales, donde comenzará la feria el próximo domingo. La Defensoría del Pueblo había advertido, había recomendado mejor no adelantar este tipo de espectáculos, de eventos que en el caso nuestro se va a extender durante toda una semana. ¿Cuál es su recomendación? ¿Que se haga, que no se haga, que se disminuya o con qué cuidados específicos? Yo creo que tenemos que hacer cumpliendo todas las medidas que en este momento están vigentes, pero no solamente que queden en el papel, sino que se cumplan. ¿A qué me refiero con esto? Digamos que Colombia ha trabajado fuertemente en el uso del carnet con solicitud de las 2 dosis completas. Realmente lo importante es que eso no esté solo en el papel, sino que realmente se exija que las personas sí realmente estén vacunados, que estén completamente vacunados, con 2 dosis por lo menos, que se mantengan las condiciones de ventilación acordes y las condiciones de aforo dependiendo de cada ciudad que se tenga. Y claramente en este sentido tenemos que actuar con prudencia y tenemos que tomar las precauciones pertinentes. No podemos confiarnos y tenemos que ir adaptándonos a cada momento histórico epidemiológico. Los datos y las decisiones que se han venido tomando, estoy de acuerdo en el que se han venido tomando acorde a los datos que se presentan cada semana, y esto justamente puede cambiar con la evolución del pico epidémico en las siguientes semanas.
Doctor Álvarez, lo saludo desde Medellín. En Antioquia se vive ya este pico, hay un aumento de contagios y se alistan las autoridades para aumentar las camas de unidades de cuidados intensivos, pero por lo que se sabe de Omicron, pues la mayoría de los pacientes lo que requieren son urgencias y no llegarían tanto a UCI. ¿Usted recomienda que mejor se fortalezca el servicio de urgencias o otro tipo de servicios que la UCI, teniendo en cuenta lo que se sabe de Omicron? Yo creo que son las dos cosas, pero estoy de acuerdo con tu apreciación. Creo que hay que trabajar fuertemente en el fortalecimiento de los servicios de urgencias y la atención domiciliaria, incluyendo la oportunidad para el diagnóstico con pruebas rápidas de antígeno, pruebas de PCR, pero también paralelamente sí hay que trabajar en cuidado intensivo, porque efectivamente si hay muchas personas, a pesar de que la mayoría sean síntomas leves y ambulatorios, habrá un porcentaje que puede requerir cuidado intensivo. Entonces, creo que lo que uno esperaría, basado en lo que estamos viendo en otros países y las mismas características biológicas de esta variante, que no requiera tantas camas de cuidado intensivo, pero igual yo creo que sí hay que ir preparándonos para tener medidas de precaución acordes a la situación particular que se vaya presentando, porque puede ser que un número importante de casos, a pesar de que sea menos agresiva, pues puede ser que la proporción igual puede tener un número de camas de cuidado intensivo que sean necesarias utilizar. Doctor Álvarez, en Estados Unidos se está dando un repunte de niños que están llegando a las salas de urgencias, incluso a salas COVID con coronavirus, y es ese grupo poblacional que todavía no está siendo vacunado. En Colombia, ¿sabe usted cuál es el reporte actualmente de niños que puedan estar afectados por la COVID-19? Sí, yo creo que no lo tenemos en este momento tan aumentado como en los Estados Unidos. Recordemos también que en Colombia se empezó a vacunar más tempranamente, incluyendo niños de 3 años. En Estados Unidos están vacunando niños de 5 años. Y claramente, pues las personas no vacunadas tienen mayor riesgo de contagio, porque este virus, como ya hemos dicho, es más contagioso. Entonces, si hay muchísimos niños contagiados, pues un porcentaje podría terminar hospitalizado. Pero dicho esto, también hay que decirlo, no es que este virus sea más agresivo, más virulento contra los niños. Sencillamente es por el número de niños que se contagian al tiempo. Básicamente es la misma severidad clínica que tenían las otras variantes, pero al ser más contagiosa, pues más niños se infectan y un porcentaje termina yendo a hospitalización. Pues doctor Carlos Álvarez, muchas gracias por acompañarnos a esta hora. Quiero cerrar con una pregunta que le hacen a uno con mucha frecuencia oyentes, amigos, familiares, y creo que es la que más inquietud genera. ¿Será que vamos para otra cuarentena? ¿Será que vamos para otro cierre? Porque Carlos Ibarra preguntaba sobre restricciones. ¿Ese fantasma está por ahí, doctor Álvarez, de cuarentenas, de cierres? ¿O cree usted que ya esto es otra cosa? Difícil el momento, sí, reclama mucha prudencia, sí, pero no tanto como para cuarentenas. Sí, yo me uno más a ese punto de vista. Creo que en este momento la situación es que no es la misma de las otras picos epidémicos. Se ha ido avanzando en otras cosas importantes como la misma vacunación y también el mismo conocimiento que se tiene del virus. Aquí lo importante es que todos pongamos nuestro granito de arena y realmente, si queremos que se mantengan las condiciones y sigamos con la vida más cercana a la normalidad, pues tenemos que colaborar vacunándonos, así que especialmente aplicarnos también el refuerzo y ser conscientes de la importancia de las medidas de autocuidado. Creo que eso depende también y todos podemos aportar como ciudadanos. Hoy más que nunca está en nuestras manos enfrentar esta situación. Doctor Álvarez, gracias por su tiempo, gracias por acompañarnos. Con mucho gusto. No entrar en pánico, dice Carlos Álvarez, que entre otras cosas hace una especie de apostolado permanente con la información relacionada con el COVID y las recomendaciones. Es coordinador de estudios de COVID-19 de la Organización Mundial para la Salud para Colombia y dice no entrar en pánico, pero hay que ser conscientes de que podemos actuar. Que lo que se conoce por el momento con seguridad es que esta variante Omicron es más contagiosa, pero parece que afecta menos a los pulmones. Y de cara a las inquietudes que hay con motivo de las celebraciones de fin de año y ferias, hacer cumplir todas las medidas de seguridad, como por ejemplo en el caso de la Feria de Manizales, tema sobre el cual reclamaba y preguntaba Reinel Llano. Sí, las mismas recomendaciones que daba el doctor Álvarez, Juan Manuel, las combina con las de la Organización Mundial de la Salud, que decían, hemos aprendido en estos 2 años de pandemia lo que tenemos que hacer, ir con las campañas de vacunación, seguir con esa tercera dosis, por ejemplo, de refuerzo, pero obviamente combinarlo con esas medidas de bioseguridad que ya conocemos, el lavado de manos, el distanciamiento y también la ventilación y obviamente evitar las aglomeraciones. Y él decía también, de cara a las fiestas de Navidad para las familias, pues ser un poco juiciosos y responsables, si se pueden hacer una prueba PCR antes de ir a la reunión, no estar más de 10 personas, no hacer grandes eventos.